Bueno, hoy es un día muy importante. Hoy tenemos un Congreso Nacional que va a comenzar a discutir en el Senado la reforma laboral, un proyecto que manda el gobierno, que es básicamente el reconocimiento del fracaso de su modelo económico. La base de esta reforma laboral es revelar que va a haber una recesión, que los empresarios no van a poder sostener sus fábricas y sus empresas, que van a tener que despedir. Y lo único que hace este proyecto es facilitar los despidos, hacerlos gratis, reducirlos, habilitar que se paguen menos cosas, prohibir la protesta y eliminar derechos. O sea, si mirás integralmente el proyecto que se va a discutir hoy en el Senado y más allá del punteo, que ahora lo vamos a hacer y recién con María Caferata ahí vamos artículo por artículo, punto por punto, porque nosotros igual nos tomamos el laburo de hacer nuestro laburo, que es leer el proyecto, ver los cambios. Pero eso es una discusión, creo yo, que tapa lo esencial. Esta reforma laboral que manda Milei, lo que muestra es que vamos a unos años 90, pero en 2X. ¿Vieron como los mensajes de WhatsApp que los puedes pasar rápido? Porque es un poco lo mismo, que es un modelo basado en dólar barato e inflación retenida, cosa que encima hoy vemos que ni siquiera logran eso. Entonces son los 90 en 2X y con inflación, con salarios pisados o a la baja, con desindustrialización, despidos, endeudamiento, achicamiento del Estado y profundización del autoritarismo. Porque algo que se recuerda poco de Menem es que Menem también, al igual que este gobierno, había decidido una persecución feroz a los periodistas. Y una de las tantas cosas que se va a discutir hoy en el Senado es si eliminan el estatuto de los periodistas. Que vos me dirás, che, pero ¿por qué haces tanto centro en eso? Y mirá, si nosotros, que ya estamos precarizados, lo digo en términos colectivos, no en términos míos acá en el Destape, ya he contado muchas veces que fue mi primer laburo en blanco acá, pero no es el común en el sistema de medios. Si ya es un trabajo precarizado, igual que el resto de los trabajadores, a diferencia del resto de los trabajadores, nosotros trabajamos de contar todo esto que vamos a contar ahora. Y si nos precarizan y nos persiguen, no solo vamos a estar igual que todos los trabajadores, sino que todo lo que le pasa a los trabajadores tampoco se va a saber. Entonces es un punto importante hoy, la eliminación del estatuto del periodista. Y durante el menemismo era igual. Había persecución, los denunciaban, el Poder Judicial era cómplice de esas denuncias, y es demasiado parecido, y no terminó bien. Y hay otro punto parecido a los 90, y quiero arrancar por ahí para después meterme de lleno en la reforma laboral, que son, ¿se acuerdan?, las relaciones carnales. En ese momento, el gobierno de Menem estableció lo que ellos mismos llamaron relaciones carnales con el gobierno de Estados Unidos, que tenía cierto sentido de época. ¿Por qué? Bueno, se había caído el muro de Berlín, había implosionado el modelo de la Unión Soviética. Estados Unidos, después de ya varias décadas post Segunda Guerra Mundial, era realmente la potencia hegemónica y establecía vínculos con los países de subordinación. Entonces, esa cuestión de las relaciones carnales, no es que te diga que estoy de acuerdo, pero tenía cierto, como lo bautizó uno de los estudiosos del tema, que era Carlos Escudé, cierto realismo periférico. El realismo es una corriente de pensamiento en términos de las relaciones internacionales, y el realismo periférico fue una conceptualización que hizo Carlos Escudé, decir, bueno, nosotros somos un país tercermundista, con menos recursos, con menos guita, etcétera, y de la periferia, entonces tenemos que adaptarnos a esto y tener una relación carnal con Estados Unidos. Y ahora volvemos a tener esa relación, que te digo que las relaciones carnales de Menem al lado de esto eran un acto de soberanía. Era el gaucho Rivero Menem al lado de Milei. Porque ahora ya es de una subordinación, en un momento donde Estados Unidos no es el Estados Unidos de los 90. Es un país poderoso, lo es. Tiene mucha influencia en la región, la tiene. Pero Estados Unidos es una potencia en declive en términos de el patrón dólar, del sistema de finanzas internacional, del sistema de comercio internacional, de las patentes, de los estándares, de los lugares en los organismos internacionales. No es el Estados Unidos de los 90. Entonces no tiene ningún sentido
tener este tipo de subordinación simplemente porque el presidente es fanático del presidente de turno norteamericano. Y hago toda esta introducción porque antes de meterme en la reforma laboral, ayer me enteré de algo a partir de una publicación del CELS que compartió a su vez un trabajo del Observatorio de Derecho Informático Argentino, cuya sigla es ODIA, lo pueden seguir, de un capítulo que no le prestamos atención del acuerdo comercial y que se los quiero mostrar, que es el capítulo de nuestros datos. Y muestra este observatorio que la Argentina firmó en ese acuerdo con Estados Unidos una cláusula donde reconoce a Estados Unidos como país con, comillas, protección adecuada de datos personales. Y explican, les recomiendo que vayan a leer el hilo completo, no lo voy a leer completo porque es muy largo y quiero dedicarle a los temas, pero explican cómo esto es una cuestión de política estructural, de entrega de soberanía, y de que básicamente toda la información de la Argentina pasa a estar controlada y protegida adecuadamente por los Estados Unidos. Y eso está también en el acuerdo comercial, que se nos pasó de largo porque estuvimos hablando de otras cosas también importantes, de la industria, de la carne, de un montón de entregas que hay en ese acuerdo. Pero vale la pena porque también, vamos a otro tuit de esta organización, de ODIA, el Congreso va a tener que votar este acuerdo comercial. Y va a tener la última palabra, el Congreso, en quién va a tener nuestra información estratégica. Y quién va a decidir sobre nuestra información, si los jueces argentinos o los jueces estadounidenses. Y quién va a tener control sobre esa información y si esa información se entrega a grandes empresas. Entonces, dice esta organización, el Congreso no solo discute un acuerdo económico, discute quién tendrá la última palabra sobre la información estratégica del país en los próximos años. Así que atención a esto, porque esto también va al Congreso. Y me pareció un dato importante que no quería dejar de mencionarlo. Ayer tuvimos los datos de inflación. Y insisto con esto porque una de las cosas, recién lo mostraba Fer Alonso, que tuvo Menem fue la herencia del quilombo económico con el que terminó el alfonsinismo. Tuvo 2 años de una hiperinflación altísima, Menem, cuando asumió, y después tuvo un plan de estabilización, que fue la convertibilidad a partir del 91, que estableció el 1 a 1, dólar peso, y la inflación se fue a cero. A cero. O sea que efectivamente logró frenar la inflación a un costo después altísimo. Pero lo logró. Y Milei, con políticas muy parecidas de relaciones carnales, de destrucción de la industria, de destrucción del empleo, de freno de las paritarias, ni siquiera lo logra. Ayer estuvieron los datos de inflación, vamos a ir mostrándolos, porque este, por ejemplo, es el dato de inflación interanual. Y uno de los datos que se resaltó poco de lo que informó ayer el INDEC es que volvió a repuntar la inflación interanual. ¿Por qué? Porque estamos comparando el enero de este año con el enero del año pasado. Entonces, eso que venía en decline de la inflación interanual, ahora vuelve a repuntar. Y está en el 32,4, no es un número bajo. A un costo enorme. Casi 300.000 trabajadores registrados menos, 30 empresas por día que cierran. Ese es el costo. Mostremos un par de datos más de esto. Esta es la inflación del 2,9, ¿sí? Mensual. Este es el otro dato preocupante. Van 8 meses seguidos de aceleración. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. 8 meses seguidos de aceleración inflacionaria. Entonces, de vuelta, ¿se puede vivir en un país con mucha inflación? No, la verdad que es insoportable, es molesto y todas las fuerzas políticas y sobre todo las fuerzas que dicen representar a los laburantes tienen que tener algo que decir sobre esto. Ahora, este gobierno que dijo que la única razón de la inflación era un fenómeno monetario que se explica por la oferta y la demanda y la emisión de dinero, bla, 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 lleva 8 meses consecutivos de aceleración inflacionaria. ¿Cómo lo explican? En este contexto es en el cual truchan las estadísticas y no aplican el índice nuevo. ¿Por qué no lo aplican? Porque el índice nuevo reflejaría más todavía cómo vivimos hoy. Siguen midiendo con un índice como charlamos ya muchas veces en estos días del 2004. Y vamos a la inflación por rubros, porque ahí te das cuenta lo que pasaría. Si bien lo que más aumentó fue alimentos, 4,7, y alimentos hoy pondera mucho
en el índice, el nuevo índice pondera mucho más algo que también aumentó por arriba de la inflación promedio, que son los servicios. La vivienda, el agua, el gas, la electricidad. Y en este índice de enero todavía está bajo el transporte, que ahora va a aumentar un 31%. Entonces, si con este índice viejo te da 2,9, que es hermoso, porque mágicamente lograron que no haya un 3 adelante, y no pondera lo que ahora va a aumentar fuerte, ¿sí?, que son la luz, el gas, el agua, el transporte. Bueno, imagínense lo que va a ser a futuro. Y el gobierno dice, bueno, no, vamos a mentir con estos números. Poné la placa, la última, sí, este es el general, ahí tenés 2,9 de nivel general, 2,8 los bienes, 3,1 los servicios, por eso es importante esto, los servicios en la nueva medición van a ponderar más. Y si estuvo en 3,1, imagínense cuánto va a estar la inflación general si se mide bien. ¿Y por qué es importante esto? Y lo vuelvo a repetir porque tiene que ver con la reforma laboral. Porque una de las cosas que quiere hacer la reforma laboral es pauperizar la discusión de los salarios, pauperizar la discusión de los convenios. Y con esta situación, ya el año pasado el 70% de los convenios, el 70% de las paritarias registradas quedó por abajo de la inflación mentirosa del gobierno. O sea que deben ser más. Y de esto habló, vamos a escucharlo, Abel Furlan, que es secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, uno de los gremios industriales importantes y que está muy fuerte en contra tanto de la reforma laboral como de estos índices truchos de inflación. Sabemos que la principal demanda, el principal problema que tienen los trabajadores y las trabajadoras argentinas es el salario. No vamos a seguir naturalizando ni mirando para el costado. Mientras el gobierno de Milei, a través de la Secretaría de Trabajo Nación, impone pautas para la discusión paritaria que nada tiene que ver con lo que sucede en la góndola. Por estos días hemos visto cómo se atreven a meterle mano al INDEC para que de aquí en más los anuncios del INDEC sean el techo para nuestra paritaria. Este es el objetivo de meterle mano al INDEC. Este es el objetivo de querer contarnos un cuento que nada tiene que ver con la realidad que sufrimos y padecemos los trabajadores. El salario va a ser nuestro principal compromiso en nuestra lucha. El salario tiene que ser nuestra principal bandera. No podemos seguir naturalizando ni soportando que para garantizar la necesidad básica de nuestra familia tengamos que tener 3 trabajos en vez de 1. Eso no es natural. Más de 200.000 puestos de trabajo menos y, repito, el 70% de las paritarias por debajo del número de inflación mentiroso que dio el gobierno. Que además, quiero volver a poner un tape de Milei, porque van 26 meses de gobierno. Y Milei decía que él iba a frenar la inflación, pero que la inflación tenía un rezago. Y ese rezago, curiosamente, era de 26 meses. Mirá. La política monetaria tiene un rezago, nosotros creíamos que era entre 18 y 24 meses. Hay un trabajo reciente que hizo en una tesis doctoral un alumno, digamos, de doctorado de un amigo mío que da teoría monetaria, que es Enrique Neder, y probó que, digamos, los rezagos son 26 meses. Digamos, ¿esto qué quiere decir? Que para mitad del año que viene o agosto, digamos, la inflación va a converger a 0, y algo. Claro. Digamos, seguro va a empezar con 0. Me asombra la seguridad y lo carteado tipo... Pero es lo que estás viendo. Científicamente hablando desde la economía, sí. Que tenés que estar para asegurar eso. O sea, la inflación cerca de agosto, digamos, del año que viene, va a empezar con 0. Claro. Claro. No, si el gordo Dan tuviera un mínimo de pensamiento propio, le diría, ajá, o sea que son 26 meses. Bueno, ¿vos bajaste la inflación, Javier? Sí, claro, la bajé, la llevé 1,5. Ajá. Entonces eso lo logró más en realidad. Porque es el resultado de la política económica de 26 meses para atrás. Ah, no, esa es mía. Entonces no son 26 meses. ¿Entiende el ridículo? Pero además, 26 meses se cumplen ahora. Y no bajó la inflación. Van 8 meses seguidos de aceleración.
Entonces, ese alumnito de ese amigo de Milei, que es re loco, porque viste que Milei dice, yo me leí todo, me estudié a Rothbard, a Murray, a tal cosa, Hayek, a todos los capos de la economía austríaca. Y recién ahora, un alumnito de un amigo tuyo te explica que son 26 meses. ¿No estaba en toda la otra biblioteca que leíste? Bueno, por esto le podemos poner un poquito de humor. No me midas, no me midas, no me midas, no me midas. Esa es la inflación de Milei. ¡No me midas! ¡No me midas! Bueno. Es importante esto porque ahí se discuten las paritarias. Cuando vos vas a discutir tu sueldo y un sindicato va a discutir el sueldo, viene el empresario y te dice, no, pero el INDEC midió 2%, te doy 2%. Que encima corres de atrás, pero bueno, te doy 2%. Bueno, no era 2, era más de 2. Con suerte te dio 2. El 70% de las paritarias quedaron abajo, repito. Entonces ahora vamos a una reforma laboral donde quieren, por ejemplo, uno de los tantos puntos importantes, que es que los convenios de menor jerarquía prevalezcan sobre los convenios de mayor jerarquía. Entonces quieren que las paritarias no sean, que las paritarias nacionales no sean el piso para que todo el mundo discuta, sino que sean el techo para que todo el mundo discuta. O sea, esto se discute ahora en el Congreso. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que está pasando con las declaraciones de los funcionarios y dirigentes en estas horas. Mirá. La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Es una reforma que se construyó con horas y horas de trabajo de todos los senadores pertenecientes a los bloques que conformamos 44 senadores de la Nación. No tiene nada que ver con la reforma laboral de Milei, que es de la época de las cavernas, es la que siempre quiso hacer la derecha. No tiene un elemento de modernización, no tiene un elemento de novedad. Hago responsable a los gobernadores del peronismo que hoy le están dando los votos para que se haga la reforma laboral como la está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Faltaban, hoy hablé con uno de los secretarios generales del CGT y me decía que hay 4 senadores que faltan para el rechazo total. Yo veo a los gobernadores y a los ciudadanos argentinos de cada una de las provincias que te plantean lo que el presidente viene planteando hace rato. ¿Qué significa eso? Dice, nosotros queremos generar laburo, queremos tener menos impuestos. Los gobernadores que avalen esta reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte y la sentencia de muerte de sus provincias. Hemos visto cómo se atreven a meterle mano al INDEC para que de aquí en más los anuncios del INDEC sean el techo para nuestras paritarias. Esto es un poco el resumen y las voces que ahora vamos a ampliar, porque la voz cantante de esta reforma laboral de parte del gobierno es Patricia Bullrich. Es impresionante porque volvió a ser funcionaria otra vez. Otra vez. Ministra de Trabajo del gobierno de la Rúa, ministra de Represión durante el gobierno de Macri, ministra de Represión durante el gobierno de Milei, y ahora la senadora que es la que impulsa esto en el Congreso. Y ayer en la conferencia de prensa dejó una frase como esta, mirá. Hemos logrado un acuerdo para tratar mañana la primera ley laboral en democracia, que realmente va a ser un cambio estratégico en las relaciones laborales en la Argentina. La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Es una reforma que se construyó con horas y horas de trabajo de todos los senadores pertenecientes a los bloques que conformamos 44 senadores de la Nación. La primera ley laboral de la democracia. Mirá vos. Se olvidó de todo el proceso de flexibilización de los 90, de la ley Banelco, de leyes laborales que sí fueron a favor de los trabajadores. Todo borrado. De verdad que es impresionante porque por lo menos desde el año 96 están los archivos digitales de los diarios ahí, para cualquiera que quiera mirar. ¿Cómo puede decir que es la primera ley laboral desde el retorno a la democracia? Una mina que además fue ministra de Trabajo cuando se le bajaban los sueldos a los trabajadores. Pero el problema, y ahí sí tiene razón Patricia Bullrich, es que no está sola. Esto no es solo Milei. Acá hay
senadores en este caso de hoy, seguramente diputados en las próximas semanas, partidos políticos como el radicalismo que estaba parado al lado de Patricia Bullrich en esa conferencia de prensa, que son cómplices, y gobernadores que solo por cuidar la quintita propia también van a acompañar esto. Y el que se ocupó de alinear, y la verdad que lo hizo bastante bien a los gobernadores, es Diego Santilli, el ministro del Interior. Escúchenlo. ¿La ley mañana sale o sale? Bueno, nosotros tenemos un dictamen aprobado en comisión con muchos votos, digamos, de alguna manera. Ese es el puntapié inicial. Y yo estoy convencido de que sí. ¿Sabes por qué, Eduardo? En este recorrido que vos me planteaste al principio, yo veo a los gobernadores y a los ciudadanos argentinos de cada una de las provincias que te plantean lo que el presidente viene planteando hace rato. ¿Qué significa eso? Dice, nosotros queremos generar laburo, queremos tener menos impuestos. Fíjate que el esfuerzo que ha hecho la sociedad argentina estos 2 años es muy fuerte. Esfuerzo que tiene que ver con haber bajado impuestos. Digamos, recibiste un país donde el gobierno anterior entre aumento y creación de impuestos fue más 30, y este gobierno en estos 2 años entre disminución y eliminación, porque ahí cuento las retenciones que se bajaron, etcétera, etcétera, estás en menos 20. Igual hay que seguir porque la carga fiscal argentina es muy alta y te quita competitividad para la producción, pero en esa línea están los gobernadores. Entonces, no todos. No, por supuesto. No los Kicillof, no los Quintela y compañía. No, están los que nunca quieren hablar. Que es notable esto, lo de los impuestos, obviamente es falso, porque por ejemplo a los trabajadores nos volvió el impuesto a las ganancias y a los ricos les bajaron el impuesto de bienes personales. Esa es una de las cosas que hizo este gobierno. Bajar impuestos, sí, para los ricos. Los laburantes tenemos más impuestos. Y esta cuestión que dice Santilli, que le piden los gobernadores y la gente en las provincias, hay una sola provincia donde aumentó la cantidad de trabajadores, que es Neuquén. Y aumentó muy poquito porque aumenta con vaca muerta. Pero vaca muerta no puede sostener a 50 millones de personas que vivimos en la Argentina. Todo el resto de las provincias tienen menos trabajo registrado que cuando asumió Milei. Todas. Todas. Por ende, ¿cómo explica cualquier gobernador de cualquier provincia que el modelo Milei es más beneficioso para sus trabajadores? Es muy difícil de explicar. Y es muy difícil de explicar también los saltos en el aire. Vamos a escuchar al gobernador Sáenz, Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, que es un tipo que fue a cantarle serenatas al gobierno ahí a la Plaza de Mayo porque no lo atendían, que le dijo paloma de iglesia al gobierno. Yo aprendí ese dicho, no lo conocía, la paloma de iglesia es porque va cagando a los fieles. Hasta que de repente se dio vuelta y dijo, bueno, vamos a acompañar esto. ¿A cambio de qué? Escuchá. ¿Qué queremos? ¿Mejorar la ley laboral? ¿Queremos tener una ley distinta o queremos seguir como estamos? No funciona la ley laboral, no funciona. Hasta el día de hoy ha demostrado en todos estos años que no ha funcionado, no ha generado trabajo, ha generado desempleo, hay cada vez mayor cantidad de empleos precarizados. Nosotros tenemos toda la voluntad de acompañar y de ayudar, pero también queremos que nos escuchen, porque la agenda nacional hoy es la reforma laboral. ¿Y la agenda provincial? La del día a día, la de todos los días, la de las inundaciones en el norte, la de los incendios en el sur, también son importantes. Bueno, toda la voluntad de acompañar tiene el gobernador Gustavo Sáenz, no es el único, ¿sí? Es uno de los más mediáticos, pero la verdad que hay demasiados gobernadores que están dispuestos a acompañar una reforma que no mejore la situación de los trabajadores. Ese argumento de que con estas leyes laborales no se puede es falso. La última vez que se creó trabajo en la Argentina, que fue hace lamentablemente mucho, ¿sí? Fue durante los primeros gobiernos kirchneristas, fue con estas leyes laborales. Y fue con doble indemnización, no con indemnización gratis y sacándole ítems. Lo que aumenta la cantidad de trabajo es que la gente consuma, que haya plata circulando, que la economía funcione. Cuando vos mandás una ley solamente para mejorar del lado empresario los despidos, lo que está mostrando es que la economía no va a crecer. Y no es, como nos decía más temprano el senador de la Libertad Avanza, que va a votar este proyecto así como viene, que es en contra del capital. Al contrario. Yo hace rato que casi todas las semanas voy a una fábrica.
Y cuando hablas con empresarios, el tipo te dice, yo no quiero despedir. Cuando despido a alguien es porque estoy perdiendo plata. Si despido a un trabajador, produzco menos. Y si produzco menos, gano menos plata. Nadie quiere despedir. Quieren contratar. Y no porque sean, no por filantropía, no por filantropía. Quieren contratar porque quieren crecer, porque quieren ganar más plata. Y está muy bien. Y el trabajador quiere trabajar porque quiere crecer y quiere ganar más plata. Es así la vida. Ahora, si vos mandás un proyecto que simplemente diga, te voy a poder contratar más barato y te voy a poder despedir gratis, lo que está mostrando es que el país no va a andar. Entonces, todo eso que dicen los gobernadores de que hay que generar mejor trabajo, todo eso, no va a pasar. No va a pasar y aún así están acompañando este proyecto. Lo acompañan también algunos dirigentes sindicales. Vamos directo al tape número 50, ¿sí? Al de Gerardo Martínez, porque es un caso notable de un hombre de extensa trayectoria en el sindicalismo, de un gremio que depende mucho de las políticas públicas, porque es el gremio de la construcción, que es el gremio más golpeado por este modelo económico. O sea, el sector privado registrado que más trabajadores perdió es el de la construcción. El que más trabajadores perdió son los estatales. Después, dentro de los privados, la construcción. Y Gerardo Martínez, en lugar de ser la cara de la destrucción de este gobierno, es la cara de la negociación y de la entrega de un dirigente sindical, que participó del Consejo de Mayo, que es esa pantomima que creó Milei para decir que todo el mundo acompaña a su gobierno, y él fue y se sentó y estuvo ahí, y no se plantó diciendo, che, no, esto está destrozando puestos de trabajo. Y ahora directamente, a diferencia de otros que escucharon recién, como Furlan, como Jofra, como Palazzo, como Aguiar, que dicen, che, esto no tiene que pasar. Bueno, absolutamente resignado en una entrevista con Infobae a que, bueno, la ley sale, mirá. Pero Martínez, para cerrar, ¿a usted le gusta lo que está haciendo el gobierno? ¿Le gusta o no le gusta la propuesta de reforma laboral? ¿Está bien o está mal? Porque al final a mí me parece que no es útil. Parece tibia la posición. No, me parece que no es útil, no sirve. O sea, va a ser una ley más de las tantas que se dieron y que no genera un impacto positivo en la cuestión. Porque fundamentalmente lo que acá está dando, lo que está haciendo agua es el modelo económico. ¿Cree que va a salir? Yo creo que va a salir, tienen los votos necesarios para hacerlo. ¿Ustedes van a dar pelea o...? No, sí, por supuesto. Nosotros tenemos capacidad para discutir con argumentos sólidos, tanto en el Senado como en diputados. Y apostamos y tenemos confianza en nuestra capacidad, nuestra experiencia, en nuestro sentido racional, en la defensa de los intereses que representamos. Bueno. No parecen estar escuchando los argumentos sólidos, o por ahí solamente los que salvan algún que otro sindicato y el resto no. Lo que se va a discutir hoy es insólito, recién lo mostramos, ahora lo vamos a ampliar con María porque todavía no sabemos qué se va a discutir hoy. Porque hay 70 versiones distintas del proyecto, lo siguen cambiando, y hace un ratito un senador del peronismo me manda y dice, che, acá a las 7:30 de la mañana me mandaron otro borrador. Y ayer a la noche me mandaron otro borrador. Y ayer a la tarde me mandaron otro borrador. Y ya no sé ya no sé qué se está discutiendo. Entonces, nosotros ahora vamos a hacer el punteo de las cosas que están ahí, porque son importantes, digo, vamos a mostrarlas. Lo voy a pasar rápido, pero ya lo hemos hablado muchas veces y después para ir bien a los cambios con María. Pero digo, el proyecto que se discute hoy tiene, por ejemplo, lo del banco de horas, que es un tema preocupante, porque ¿qué es el banco de horas? Es que el empleador decide cuántas horas trabajás por día. Entonces, ponele que estás en un comercio y, che, no hay venta. Te dice, bueno, andá, cerramos, volvió a las 3 de la tarde, que abrimos a ver si hay más circulación. Y decís, no, pero yo a las 3 voy a buscar a mis pibes a la escuela. Y no, amiguito, banco de horas. Mañana te lo compenso. No, pero no me sirve mañana, pues yo tengo que ir hoy a buscar a los pibes a la escuela. No, entonces no vengas. Lindo el banco de horas. Si muestro algunos de los artículos, digo, esto, después esta cosa, acá está de vuelta lo del banco de horas, y que es todo de acordar voluntariamente, eso lo van a ver mucho en el texto, ¿sí? Tenemos también los convenios colectivos, este es un punto muy importante. Los convenios colectivos de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los convenios de ámbito menor. Esto, deténganse en esta cuestión, repito,
porque los convenios colectivos nacionales fijan pisos. Después los convenios colectivos locales pueden discutir de ese piso para arriba. Y lo que intenta hacer este gobierno es que puedan discutir de ese piso para abajo. Eso, yo repito, Milei no está solo. La Corte Suprema, a finales del año pasado, sacó un fallo que dijo que la reforma previsional de Macri era constitucional. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver con eso? Bueno, la Constitución desde el año 94 establece el principio de progresividad de los derechos. Si vos tenés un derecho, solo podés ir hacia adelante, solo podés mejorarlo, no podés ir hacia atrás. La reforma previsional de Macri fue para atrás porque bajó las jubilaciones. Fue hacia atrás en un derecho. Por ende, según nuestra Constitución, no era válida. La Corte Suprema, esta Corte Suprema, le convalidó a Macri la reforma constitucional justo cuando Milei quiere ir para atrás con los derechos. Entonces ya no importaba, ya era abstracto lo de la reforma previsional de Macri. Le estaba hablando a Milei, que acto seguido le entregó un montón de guita a la Corte Suprema para que la maneje. Hubo ahí un toma y daca también. Entonces, esto es lo que se está discutiendo hoy. Si podemos ir para atrás en materia de derechos. Seguí, muestro un par más. Esta es la parte de la ultraactividad. Ahora lo vamos a conversar con María, pues esto tuvo algunos cambios. Está lo del periodo de prueba, ¿sí? 6 meses de periodo de prueba, que eso ya se amplió. Y se lo ampliaron, ¿saben a quién? A las trabajadoras de casas particulares. Y cuando vos estás en periodo de prueba te pueden echar sin previo aviso. Entonces, a esas mujeres que cobran 2 pesos, la hora del personal de casa particular, la oficial, está abajo de 4.000 pesos la hora. No llega ni al bondi. Y encima la pueden tener 6 meses y despedirla sin garparle nada y sin preaviso. Explícame la necesidad de esto. Explícamela. Seguí mostrando algunos más. Acá, por ejemplo, este es el punto clave. Un convenio de ámbito menor prevalece dentro de su ámbito sobre el convenio mayor. Esto es lo que les decía recién. Después hay una moratoria para negreros, ¿sí? Esta es la obligación del trabajador de denunciar cuando no está registrado. Hasta ahora no teníamos obligación nosotros, porque es muy difícil eso. Vos tenías la posibilidad de denunciar. A partir de ahora deberá informar al ARCA, ¿sí?, si no está registrado, y la denuncia deberá formularse inmediatamente de conocida la irregularidad de la registración. O sea, a vos te toman, no te ponen en blanco y estás obligado vos a ir a denunciar, y si no denunciaste, jodete. Jodete. Hasta ahora no es así. Seguí mostrando algunas. Condonación de deuda. Esta es la moratoria para negreros. Condonación de deuda por capital e intereses cuando tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los sistemas de seguridad social. O sea, cuando el empleador te choree tus aportes jubilatorios, ahora tiene una moratoria. ¿Sí? Moratoria para chorros y negreros. Está el capítulo de... Esto es el periodo de prueba. Seguí pasando. Está el capítulo de las actividades de importancia trascendental. Esto es la prohibición del derecho a huelga. Te dicen, no, son actividades trascendentales, importantes. No, prohíben el derecho a huelga. Prohíben también hacer asambleas en los lugares de trabajo. Y si haces una asamblea y vas a la asamblea a participar, te van a descontar ese tiempo de tu sueldo. Entonces, todo eso está pasando hoy en el Congreso. Y después está la cuestión de dónde se va a discutir esto, que es una maniobra que hizo el gobierno también ayer, y que también pasó por debajo de la mesa, que es el traspaso de la justicia laboral de Nación a la Ciudad de Buenos Aires. Para poder tener todo un fuero adicto y que resuelva los conflictos laborales que esta ley va a generar, siempre para un lado. Eso también pasó ayer y también lo tiene el Senado para discutir. Quiero, por último, vamos directo a la parte del RIMI y el RIGI y después nos centramos con María en los cambios que hubo hoy. Porque una de las cosas que tiene el proyecto, por lo cual te van a decir hay que votarlo, es un régimen de incentivo para medianas inversiones. O sea, toda la pantomima de esto que se discute hoy es tenemos que fomentar que las empresas tomen trabajadores y bla, bla, bla.
Y tiene un capítulo, esta ley, que se llama Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones. RIMI son sus siglas. Y ustedes se acordarán, y si no, les recuerdo que cuando se discutió la ley bases, la explicación era la misma. Tenemos que crear una ley que fomente las inversiones y que vengan los capitales, etc. Y se creó el RIGI, Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Entonces vos decís, bueno, se creó un RIGI y ahora se quiere crear un RIMI. Bueno, les voy a mostrar una placa para que vean, simplemente en la placa, ahora voy al punteo, las diferencias. El de la izquierda es el RIMI, que es el que está en esta ley laboral. Los beneficios son dos. Amortización acelerada del impuesto a las ganancias y devolución de IVA para las empresas. Y se terminó. Según el gobierno, con esto se va a crear más empleo. Ahora, ¿qué le dieron a las grandes? Miren la columna de al lado. Puse 10 nada más, son más beneficios. A las grandes le dieron baja de impuesto a las ganancias del 35 al 25%, amortización acelerada de toda la inversión, utilidades y dividendos que pagan el 7% de impuesto a las ganancias y cero desde el tercer año, sin impuestos ni comprobación de destino para las importaciones, importaciones y exportaciones libres, sin precios oficiales ni ninguna otra medida oficial que altere el valor de las mercaderías importadas o exportadas, ni prioridad de abastecimiento al mercado interno. A los 4 años no tienen que liquidar un solo dólar de lo que exporten, y en algunos casos a partir de los 3 años. Prohibición de expropiaciones. Derecho a pagar utilidades, dividendos e intereses mediante acceso al mercado de cambios sin restricciones de ninguna clase. Plena disponibilidad sobre los productos resultantes del proyecto sin obligación de comercialización en el mercado local. Y, esta es mi preferida, estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años. A las grandes les dieron esa. Es todo esto que les acabo de decir. Y a las chiquitas, en el proyecto que se vota hoy, amortización acelerada de ganancias y devolución de un poquito del IVA. Digo, cuando vendan hoy que esto es para generar más laburo, es un verso. Es un verso. Lo único que genera el proyecto que se discute hoy son indemnizaciones baratas, convenios colectivos pauperizados, eliminación de derechos laborales. Y que además, y puntualmente, insisto con esto con los periodistas, porque además ahora quiero enfatizar sobre eso, la eliminación del estatuto que protege a los que digamos estas cosas. Porque para eso está nuestro estatuto, para que tengamos cierta protección y podamos hacer periodismo. Es muy difícil hacer periodismo en este momento en la Argentina. El 70% de los periodistas cobran salario por debajo de la línea de la pobreza, según la última encuesta del CIPREVA. Y hay un gobierno además empecinado en amenazar y amedrentar a todo el que haga este tipo de periodismo. Yo, por ejemplo, este viernes, tengo audiencia con el presidente en una de las 2 denuncias que me hizo, en la denuncia penal. Ojalá venga, ya la suspendió como 5 veces, ojalá venga porque me encantaría preguntarle sobre estas cosas. Presidente, ¿por qué para las grandes inversiones tengo todo llave en mano y supuestamente para las pequeñas que van a generar trabajo apenas 2 pavadas? ¿Por qué? Presidente, ¿por qué el acuerdo con Estados Unidos va a entregar nuestros datos personales para que los proteja Estados Unidos? ¿Por qué vamos a entregar nuestros minerales críticos prioritarios a Estados Unidos? ¿Por qué está mintiendo con la inflación? Tengo un montón de preguntas para el presidente y entre otras también por qué quiere derogar el estatuto del periodista, que ojalá hoy los senadores entiendan que no. Bueno, 9:18. En ese punto hubo algún cambio, ¿no? En la parte del estatuto del periodista. Sí.